venga. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de los webinars profesionales de Felicicat, del Instituto Català de la Felicitat. Y es el primer capítulo de un ciclo de 12 webinars titulado Reprogramando la felicidad en el ámbito organizacional. Es una iniciativa que nace de Pepe, de ICEP y de Felicicat, en el que queremos, bueno, hemos definido o hemos identificado unos 20 o 28 indicadores del clima laboral y los hemos convertido en 12 episodios que mensualmente vamos a emitir a través de Zoom y que queremos, bueno, que nos acompañéis, como estáis haciendo así de bien, y también invitando a gente que nos pueda hacer despegar en cuanto a conocimiento. El webinar de hoy tiene el título, no es un título corto, pero estuvimos dándole muchas vueltas, pero es el bienestar y la salud laboral desde la perspectiva holística, como un todo, ¿no? Un conjunto, un nuevo paradigma para su implementación en las organizaciones. Entonces, para poder hablar de ello, nos hemos escudado con un par de profesionales expertos en la temática. Hoy nos acompaña a Psicobienestar, que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para el bienestar de las personas con diversidad funcional y que se dedica, pues, a la atención psicológica, a la formación y al coaching especializado. Y tenemos con nosotros a su presidente, el doctor Fidel Hernández Hernández. ¿Cómo estás, Fidel? Un placer. ¿Tienes el Bueno, micro? Eduardo, muchas gracias. ¿Se oye? ¿No? Sí, ¿no? ahora sí, perdona. Se oye. Bueno, buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Ante todo, agradecerte a ti y al Instituto Catalán por la invitación, y también a Pepe, director de Relaciones Internacionales de ICEM, por la invitación. Me alegra mucho estar con vosotros y, bueno, encantado de estar aquí con ustedes, de conocerlo y de compartir un ratico de crecimiento personal y de experiencias, ¿no?, que podamos hablar en esta tarde. Claro que sí, y ya digo, no, voy a ser lo más breve posible para mencionar el currículum del doctor Fidel Hernández. Es doctor en psicología, director gerente de Psicodis, orientación y apoyo, es experto en intervención social y discapacidad, experto en empleo y emprendimiento, especializado en discapacidad, y al final, pues, él también es experto en intervención de crisis. Entonces, un gozo auténtico poder estar aquí bueno, a tu merced para lo que nos puedas contar. Y también en el otro lado de la pantalla también está ICEP, que es el International Center for Entrepreneurs in Barcelona, que es un centro especializado en formación de emprendedores con un espíritu como dos valores que incluye cualquier emprendedor en su cabeza, ¿no? Investigación, consultoría, inquietud, proactividad, y tiene una proyección nacional porque tiene sede en Barcelona, pero también internacional, con conexiones muy fuertes, con raíces en Sudamérica, Centroamérica. Y desde el ICEP, pues bueno, pues podemos contar el placer con un partner de Felicicat, como es José Manuel Figueroa, Pepe, para los amigos. Pepe Figueroa, un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias, Edward. Esta es la segunda vez que nos vemos ya hablando sobre la felicidad. La primera fue con la gente del Design Institute of Spain, que hicimos un conversatorio moderado por Juan Meyen sobre el tema del diseño de la felicidad, porque es un tema que creo que tiene mucha vigencia. Y sobre todo te quiero dar las gracias por la receptividad que tuviste cuando comenzamos a hablar de estas ideas, porque tiene muchísimo sentido hablar de esto hoy en día, sobre todo por el contexto que estamos viviendo. Y hoy más que nunca habrá que hacer esfuerzos titánicos desde las organizaciones para poder impulsar ese bienestar tan deseado que todos los seres humanos tenemos, y no solamente el bienestar, sino la felicidad como ese objetivo a alcanzar en la vida. Y nada, aquí a disposición para, como siempre digo, para reflexionar. Aquí nadie tiene la verdad. Aquí sencillamente vamos a pensar, vamos a analizar cuestiones relacionadas con la salud, el bienestar y la felicidad en la empresa desde nuestra experiencia, que no es la única, y que bienvenidos todos los que están aquí. Les agradezco a todas las personas que he intentado invitar hoy, que sé que hay unas cuantas por ahí invitadas que están
porque han respondido al llamado que le hemos hecho y esperamos que nos acompañen durante todos los eventos que vamos a organizar, donde vamos a desglosar cada uno de esos factores que tú decías. Así que un abrazo grande y a disposición aquí para conversar y discutir con Fidel. Con Fidel me une una amistad de hace muchos años, 30 años, 30 y pico de años. Estudiamos juntos. Él vive en Madrid, yo vivo aquí y bueno, también estamos trabajando en este tema del bienestar y la salud con él en proyectos con Psicobienestar y con Psicodis. Y nada, un abrazo fuerte a todos. Y gracias, Eduard. Gracias a ti. Y para ser breve también el currículum de Pepe, es director de Relaciones Internacionales en ICEP, es doctor en Recursos Humanos y Organizaciones por la Universitat Politécnica de Cataluña y bueno, es Program Management Development por ESADE y está haciendo docencia, esta maravillosa tarea en el máster de Recursos Humanos de la EAE. Entonces, bueno, tenemos 2 pozos de sabiduría, vamos a aprovecharlo. Y bueno, la primera pregunta, porque al final el título, tenemos que empezar a desgranar el título, ¿no?, del bienestar y la salud laboral desde una perspectiva holística, un nuevo paradigma para su implementación en las organizaciones. Vamos a bajar este título, lo vamos a desgranar y vamos a empezar con una pregunta que he considerado oportuno como moderador y ahí entrar quien quiera, Fidel o Pepe, disparar, el primero que... Fidel. Fidel. Vamos a aterrizar un poco sobre qué entendemos por felicidad, bienestar, salud organizacional y los diferentes paradigmas, ¿no? Por el final, cura, prevención, la cultura del bienestar, ¿no? Para abordarlo un poco, ¿no? Porque al final, y ahí empieza un poco rompiendo el hielo, la felicidad es sentirse bien, pero para sentirse bien debemos estar bien, ¿no? Entonces, para estar bien, voy siguiendo el hilo, ¿no? Sí. Y llegar a este clímax, ¿no?, que no es para siempre, que la felicidad no es para siempre, que hay altos y bajos, ¿no? Pero para llegar a la felicidad y sentirnos bien debemos esforzarnos y hacer un esfuerzo, ¿no? Como trabajadores, como empresarios, como personas, ¿no? Y ser constantes y pacientes. Entonces, el webinar de hoy es espectacular porque al final, no sé, una persona feliz también es la persona que en algunos casos ha sabido anticiparse, ¿no? O sea, el sentido de la anticipación está muy bien porque las personas positivas ven antes las oportunidades. Entonces podemos vislumbrar escenarios y a partir de ahí saber tener un poco de cintura para poder anticiparnos a cosas que no nos pueden llevar al bienestar que queremos, ¿no? Entonces, dicho esto, Fidel, ahí te toma la palabra. Bueno, gracias. Oye, la verdad que esto es un tema que como es tan general y como desde la antigüedad lo ha abordado tanta gente, a veces es un reto, ¿no? Podemos decir tantas cosas y no decir muchas cosas y no aburrir, es todo un reto, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar un poquito de este nuevo paradigma y sobre todo de estas cosas que tú has hecho de manera introductoria y quizás lo podemos ir debatiendo, más que decir certezas que yo quiero, bueno, qué cosas, seguro todos los que están aquí se están preguntando qué cosa es un hombre feliz, ¿verdad? Y todo el mundo tiene respuestas distintas, seguro todos han oído los clichés, la felicidad según el momento y no es, y bueno, estamos llenos de clichés, pero cuando uno trabaja como profesional del bienestar, de la salud, sabe que hay muchos componentes, ¿verdad? Como tú decías, desgranar, aterrizar o detallar a veces las palabras, porque las palabras suenan en el viento y son muy grandes, pero cómo se aterriza eso en el día a día, en una cotidianidad corrosiva, ¿verdad? Rodeada de adversidad, de dificultades, de problemas laborales, de obligaciones. O sea, en medio de ese hombre cotidiano, ¿qué cosa puede ser un hombre medianamente feliz? Y cómo eso se enclava en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que desde muchos cientos de años, desde la antigüedad, ya los griegos se preguntaban qué era eso. Y Aristóteles, en su Tratado del Alma, que Aristóteles hizo un Tratado del Alma, cuando él resumió la matemática, la física, las cosas, él le llamó más allá de la física, la metafísica, ¿verdad? Y hizo el Tratado del Alma, hablaba algo de esto, ¿no? De cómo la importancia de ser, ¿no? De conocerse a uno mismo. Ya se está hablando tanto de eso. Luego, cuando uno lee Quijote, esa obra
magistral, ¿no? Cuando en uno de los fragmentos le dice, Sancho, la felicidad no está en la posada, está en el camino. Uno entiende en ese fragmento la definición exacta, ¿no? Que las personas felices no son personas ni que están centradas en el placer, ni que son personas que tienen todo lo que desean, ni que son personas que están realizadas todo el tiempo, ni son personas que les sale todo bien, ¿no? Entonces, para no ser diletante con los conceptos y hacerlo más conversacional y aterrizable, entendemos que nosotros como seres humanos nos movemos en distintos polos, en dos polos fundamentales, el del dolor y el del placer, ¿no? No se me impaciente que no voy a estar filosófico todo el tiempo, ¿no? Pero quiero dejar sentado el concepto de dónde debemos partir. La mayoría de las personas, desde que nacemos, tenemos experiencias dolorosas y experiencias de placer. Y ya, bueno, eso desde los estoicos y todo esto está muy trabajado, como mucha gente piensa y asocia la felicidad, ¿verdad? Y tenemos experiencias dolorosas y cuando nacemos, desde que estamos con nuestra madre, o de que buscamos, ¿no?, sentirnos bien, el placer fisiológico, luego buscamos otros tipos de placeres, y todo eso tiene un proceso larguísimo que ahora no... Pero resumiéndolo mucho, entre esos dos polos, muchas personas entienden la felicidad como la obtención de placeres, ya sea placeres externos, placeres mundanos, o sea, obtener placer de algún tipo, centrados en el placer. Hay otras filosofías que más trabajan en soportar el dolor. Bueno, yo creo que el hombre moderno, cuando habla de bienestar y de sentirse bien, ¿verdad? Habla, y este es el paradigma que estamos defendiendo, e incluso en nuestros talleres de reprogramación corporal que hacemos y en proyectos que hacemos con Pepe de reprogramar el cuerpo, entendemos que el hombre moderno necesita para sentirse bien una serie de componentes, ¿verdad? Una serie de componentes que ese bienestar va a pasar por componentes fisiológicos, componentes espirituales, componentes intelectuales, componentes sociales, y va a tener ahí al margen, si hacemos una nota a pie de margen, ¿verdad? En estas páginas tan importantes que todo el mundo dice, tiene que tener varias etiquetas, ¿verdad? Las etiquetas que yo pondría es el amor, el trabajo, las relaciones, ¿verdad? La realización personal, entre otras cosas. Y cómo maneje todos estos componentes en su día a día es que podamos hablar de un hombre que se siente ameno, ¿no? Y dentro de la realización personal ponemos otra notica a pie de página que hablamos del sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con este sentido del bienestar moderno en una sociedad como la que hablamos? ¿Cómo vamos a entender aquí el paradigma del bienestar nosotros? ¿Cómo? Pues entendemos que el bienestar es también que esa persona se conozca a sí mismo, un hombre que no... Y eso no lo digo yo, ya lo han dicho todos los sabios, los filósofos, el hombre que no se conoce a sí mismo, el hombre que no tiene conciencia de sí no es un hombre libre. El hombre es libre cuando conoce sus necesidades, cuando sabe lo que necesita, lo que quiere, ¿verdad? Un hombre autoconsciente, un hombre que conoce cuál es su propósito, cuál es el sentido para lo que está viviendo. Ahora lo vamos a aterrizar en lo laboral. El sentido de la vida de una persona determina que está feliz. Aquí hay un ejemplo súper... yo siempre lo cuento, llevo años en la Universidad Autónoma donde doy clases, diciendo mismo, recomendando siempre el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Cómo un hombre pudo sobrevivir en un campo de concentración, ¿verdad? En un campo de concentración 4 años, médico, austriaco, ¿verdad? Que cuando salió creó la terapia, la logoterapia, ese hombre, él después como psiquiatra ayudó a mucha gente, porque él decía, el problema de la gente que se dejaba llevar a morir ahí, al campo de concentración, las personas que sin saber qué pensaban de sí mismas, en ese momento se alienaron, se dejaron llevar, pero él tenía un sentido por su familia, él tenía un motivo por el cual vivir, tenía un sentido de la vida. Por eso el sentido de la vida es muy importante, porque el sentido de la vida hace que tú no seas una persona apegada
a resultados parciales, a placeres. Tú eres una persona que tu vida está acompañada por lo que tú quieres, por tu propósito, y este hombre, si les recomiendo este libro, El hombre en busca de sentido, entonces cómo relata en el campo de concentración sus penurias, pero cómo este hombre salió, vivió, sobrevivió al holocausto, murió en 1997, un psiquiatra famoso, y es un ejemplo de vida, ¿no? Hay muchos ejemplos en la historia, ¿verdad? Si uno lee las cartas de Aldo Moro en la cárcel, ese ministro británico, ¿verdad? Que él decía que él era un hombre feliz en la cárcel, porque él no había aceptado alguna propuesta que le hizo el primer ministro inglés, o sea, en su momento se rebeló, él siguió sus principios, su integridad, eso tenía alto sentido. Y él decía que era un hombre feliz porque él era coherente con sus principios, con lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, para mí este concepto, ¿no? del humanismo norteamericano, ya en la década de 70, este concepto del hombre realizado de Maslow, yo les recomiendo que donde decía, primero uno tiene que ser, y el ser implica el sentido personal, la autoconciencia, conocerse, también ese conocerse implica conocer la salud, por eso hablamos salud y bienestar, conocer, tener una nutrición y una armonía entre mi cuerpo y mi mente equilibrada, da una relación con los demás. Primero hay que ser, primero hay que saber, hay que trabajar en ese software, software de uno, ¿no? En ese programa de vida de uno. Después con eso que aprendemos, con ese software hay que ponerse a hacer y después tener. Y eso es muy importante en este pilar de la felicidad, porque nosotros como occidentales asociamos la felicidad al tener. Les recomiendo un libro de Erich Fromm, Ser o Tener, un libro muy viejo, pero a mí me ayudó mucho. La dicotomía de Occidente, la gente quiere tener y no ser, o quiere tener primero y dice, no, después estudio. No. Nadie puede ser feliz, ni nadie con lo que tiene puede ser feliz si primero no sabe el ser. Entonces, con este paradigma de felicidad, nosotros nos vamos también a la reprogramación del bienestar y la salud. ¿Qué queremos decir? Nosotros entendemos que en la contemporaneidad hay que reprogramar la mente de las personas, tanto desde el punto de vista psicológico, que ya hay muchos estudios sobre la inteligencia emocional, pero también en la unidad de su cuerpo y su mente. ¿Qué cosa sería cambiar ese chi a las personas? Que las personas aprendan, conozcan su cuerpo, se autorresponsabilicen con su salud, entiendan que la salud no es esperar enfermarse, como estamos acostumbrados, como la medicina occidental nos ha puesto hace 50 años, eso tiene una justificación, si acaso ahorita hablamos, porque hace 50 años hay más enfermedades, el síndrome, la hipertensión, el colesterol, el diabetes, todos los trastornos metabólicos, el cáncer. Hay muchos estudios que respaldan que detrás de todas estas enfermedades, ¿verdad? Las bajas laborales, el poco rendimiento, hay hábitos, ¿verdad? Ya sea de la industria alimentaria, de lo que nos venden, de lo que hemos consumido, malos hábitos de consumo, falsas creencias de alimentación, malos estilos de vida, todo eso ha hecho que hace 50 años para acá seamos más ricos económicamente, tengamos mayor producción de alimentos, sin embargo tengamos más enfermedades y no seamos más felices. Y luego entender que lo que hacemos nosotros en nuestro proyecto, y muchas veces en el debate que yo tengo con Pepe, le digo, entender que no hay que lo que pasa ahora, que la gente dice, bueno, de pronto a Juan o a Pedro le dio un cáncer, no fue de pronto. Él construyó con su mala alimentación, con su estilo de vida, porque eso está demostrado. Hay unos estudios famosos en el Amazonas, el Himalaya, o sea, donde viven personas fuera de toda la influencia de la civilización y el cáncer es cero existencia de cáncer, ¿verdad? Y los registros que hay en la antigüedad, habían otro tipo de enfermedades, pero no el cáncer, no los trastornos metabólicos, no los trastornos del sueño, donde tenemos un exceso de iluminación. O sea, y entendemos nosotros que todo este replanteamiento de que la salud no es esperar que me digan, hoy tienes un cáncer y te enteraste hoy, y después con el cáncer tienes que darte quimio, y después, o no, eres diabético, no, eres hipertenso,
entendemos que un estilo de vida saludable, donde la prevención no sea curar enfermedades, sino tomar suplementos correctos, nutrirse, tener una vida sana, conocer tu cuerpo, conocer cuáles son las determinantes, porque ayer mismo en el taller de reprogramación corporal, el taller era de la cronobiología, yo les estaba explicando a las personas que asistían, estamos en relación con nuestra biología, con nuestro día y la noche, cómo la luz azul impide que la melatonina que genera nuestro cuerpo para que dormamos no sale a tiempo, que el cortisol, cómo estamos desincronizados, lo que se llama en la literatura médica la cronodisrupción, ¿verdad? De esos procesos estamos desconectados, ¿verdad? Nuestras hormonas segregan cortisol por la noche cuando tendrían que segregar melatonina. En el horario laboral muchas veces no podemos ser tan productivos porque en el horario de la mañana, en vez de tener un pico dopaminérgico, de adrenalina, catecolamina, para tener ganas de emprender con nuestros proyectos, tener energía, quizás estamos comiendo carbohidratos, estamos tomando café, tenemos un pico glucémico y ahora, a esa hora la tarea que nos ponen no tenemos performance cognitiva. Entonces todo eso hace que nuestra idea y de paradigma nos paremos en estos paradigmas esenciales, que es que la salud hay que empezar a entender de otra manera. La salud es un trabajo diario. La salud es tu autoconciencia, es tu responsabilidad. Cuando enfermas y estás en manos de los médicos, y esto no es solo la medicina, la salud también es saber lo que comes. Es que te hagas responsable de lo que comes. Es que no busques el placer. Y por eso yo hablaba ahorita del concepto de felicidad. Porque gente quiere ser feliz comiéndome una tarta, pero si sabes que te hace daño. No quiero decir que no comamos tarta, yo como tarta, pero no todos los días. Es que porque tú sabes que si te lo explico médicamente, yo te puedo explicar qué pasa cuando tú tomas demasiado carbohidrato, qué pasa en tu cuerpo, cuánto daño hace. Yo hay personas que me dicen, mira, a mí el carbohidrato no me lo quita nadie. Digo, el cáncer tampoco te lo va a quitar, pero no te quejes. ¿Vale? Porque una de la gasolina de los tumores que ya está investigado es los carbohidratos. Porque los tumores dejan de respirar oxígeno, se indisciplinan, son células indisciplinadas y uno de la ruta metabólica que rompa, que deja de hacer el ciclo de Krebs, ¿verdad? De la respiración, oxígeno y ATP, es la ruta metabólica del cáncer. Eso está estudiado. Y entonces, ¿qué hacer con este nuevo paradigma? Es una especie de reprogramar, cambiar el chip. Yo a veces pongo la metáfora. La metáfora a veces que yo pongo es que cada día, a veces los amigos míos me dicen, ¿qué estás haciendo? Y digo, estoy actualizándome en la versión 8.2. Y entonces me llaman y me dicen, ¿y hoy cómo está? Digo, estoy en la 9.2. Si los instrumentos tecnológicos se tienen que reprogramar y actualizarse, porque ustedes saben que se quedan obsoletos para Internet, ¿por qué los seres humanos no tenemos el hábito de reprogramarnos permanentemente? ¿Cómo va nuestra salud? ¿Cómo van nuestras emociones? ¿Me estoy sintiendo bien en mi trabajo? ¿Me estoy sintiendo bien con mi pareja? ¿Por qué hoy estoy tan enfadado? ¿Por qué hoy estoy tan decaído? ¿Por qué no rindo? ¿Por qué no nos reprogramamos? Lleva otro esfuerzo, ¿verdad? Entonces, reprogramarse es actualizarse, ¿verdad? Yo no puedo estar contento conmigo mismo si pienso lo mismo que la semana pasada. O si de aquí a 2 meses ustedes me vuelven a invitar y digo lo mismo. Algo tengo que haber pensado, porque ese es el trabajo más difícil, el trabajo que uno hace con uno mismo. Y si no trabajamos con nosotros mismos, tampoco podemos ayudar a los demás, ¿no? Por eso Maxwell, que es John Maxwell, que es uno de los expertos en liderazgo mundial, decía eso, ¿no? Que la única manera de ser exitoso era eso que hacíamos diariamente, ¿no? Nuestros hábitos, no solo, ¿no? Nuestra coherencia, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en este proyecto, para no alargarme más y no hacer esto un monólogo, pero bueno, quería dejar claro esto, que Pepe y yo hemos conversado infinidad de veces y que lleve el rato pensando, que bueno, ahora dirá, lo centrará más en su campo laboral. Yo creo que el bienestar está asociado a todos estos aspectos. Está asociado a que en la empresa, todos estos conceptos de salud, el empresario entienda de una vez que un hombre saludable es un hombre productivo. Entienda de una vez que invertir en prevención, en formación, en crear buenos hábitos, es un hombre que pueda hacer coherente lo que está investigado ya en la ciencia, que está ahí, que no lo usamos por intereses comerciales, porque muchas de las cosas que yo digo no son interesantes desde el punto de vista de la industria. Cuando yo digo comer menos,
consumir, hacer ayuno intermitente, reducir carbohidratos, eso no le va a interesar a nadie. Pero tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar. Nos va a interesar a todos, ¿verdad? Tener más edad, pero no tener más edad. Yo no quiero llegar a 80 años con Parkinson, con hipertensión, con hipercolesterolemia. No quiero. Yo quiero llegar saludable. Yo quiero, como esos grandes científicos, algunos ustedes los conocemos, ¿no? Que tienen 80, 90 años, están dando una conferencia, ¿verdad? Y mantienen todos los procesos de antienvejecimiento activos, que toman antioxidantes, que corren, que hacen maratón, que tienen un ATP y unas mitocondrias saludables. Y entonces una empresa le va a interesar trabajadores saludables, trabajadores que rindan. Yo siempre cuento en mis talleres para trabajar 12 horas y que trabajo por la mañana en la Comunidad de Madrid, que trabajo en la empresa, que hacemos proyectos, a veces no tenemos tiempo hasta por la noche, que estamos conectados, pues eso se necesita una suplementación, las vitaminas adecuadas, y por eso la metáfora de que, igual que nosotros nos decían, cuando decimos, tiene una falta de ortografía. ¿Qué es la ortografía? La letra correcta en el párrafo correcto. Pues ahora este paradigma que defendemos va asociado a lo que se está llamando en medicina la medicina automolecular o medicina funcional, que no es la medicina tradicional, que lo que busca es la molécula correcta. Trabaja día a día para que tu cuerpo tenga la molécula correcta, tenga el bioquímico correcto para que no enferme, ¿no? Y entonces, esto aplicado a que la salud la vamos a entender así. No la vamos a entender que enfermaste y fuiste al médico. Y entonces todo el tiempo que no enfermaste, haces lo que quieras. Alcohol, drogas, adicción, porque tú también tienes consumo excesivo de carbohidratos, mala alimentación, intoxicación, mental. No conozco nada, no entiendo nada, no puedo estar saludable. Ahora, eso sí, como en Occidente la felicidad está asociada al tener y no al ser, por eso nos interesó primero ir a la luna, por eso competimos quién va al cosmos, desarrollo para afuera, pero en eso los orientales nos ganan, el desarrollo es más para adentro, ¿verdad? El budismo zen, el pensar en sí mismo, el allá, ¿ves? Nosotros eso lo tenemos mal. Y entonces, bueno, pero sí nos interesa llevar el coche a la ITV de vez en cuando, pero nosotros nunca nos llevamos a la ITV, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos esta es la idea, cómo trasladar esta nueva cultura de la salud, del bienestar, de la prevención, ¿no? Ya de la prevención como un mantenimiento cotidiano de la salud y no como una curación tradicional de la medicina. Cómo llevando este paradigma, si los empresarios se dan cuenta, dedicando tiempo a la formación de los empresarios, a la formación de esos trabajadores van a ser trabajadores también más motivados, más interesados, porque cuando uno está sano, no es lo mismo cuando uno no tiene trastorno del sueño que cuando lo tiene. No se levanta igual un trabajador que tiene sueño, que tiene que buscar un cafecito a la máquina. Y por cierto, los hábitos que yo he vivido cuando he trabajado en empresas, ¿no? Un bollicao, un cafecito, me pone en el cielo, me sube, después el pico energético baja, otra vez cansado, otra vez, con las consecuencias que tiene. Y después a poco tiempo, alguien, no, estoy mal de la tripa, no pude venir, estoy de baja. Todas esas cosas hay que instrumentalizarlas y poner esta nueva concepción, ¿verdad? De que salud es más que curar una enfermedad. Salud es un esfuerzo cotidiano, pero para eso necesitamos trabajar con esa parte del ser que muchas veces en Occidente nos interesa. Eso es la parte del ser, el autoconocimiento. Bien, sí. Entonces, si me pregunta, para mí la felicidad es que las personas tengan un alto sentido personal, un compromiso, un alto grado de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen y un propósito en su vida. Cuando uno tiene un propósito, no importa, todos los grandes. Nelson Mandela estuvo 27 años preso y hay que leer a Nelson Mandela para ver la satisfacción, qué crecimiento personal, qué desarrollo, qué grandeza ese hombre cuando salió de la cárcel, ¿verdad? Dando la mano a los carceleros, haciéndose amigos. Qué grandeza, ustedes seguro han visto la película, han leído la biografía, cuando ese hombre hacen aquel atentado en Johannesburgo, que sus seguidores le decían venganza, venganza, y aquel hombre dijo, no, nosotros no somos como ellos, señores, no vamos a hacer eso que hicieron ellos, ¿verdad? Cómo se trabajó el perdón, cómo sobrevivió, porque cómo se alimentó ese hombre, qué hizo para sobrevivir 27 años, Willy, su mujer lo abandonó, cómo fue capaz de tolerar el fracaso, por un alto sentido personal,
por un sentido elevado de su ser, de lo que él quería, de lo que él pensaba, de su propósito en la vida, ¿no? Y dejó una huella. Y después, para rematar, porque para mí es el líder estrella, dijo, no, yo no me quedo más de 4 años. Pudiera haberlo hecho. Todo el mundo se lo hubiera perdonado. O hubiera seguido, pero él dijo, no. Fide. Así que nada, me Fide. paro ahí porque si yo me Oye, entusiasmo, Fide, después no dejo hablar a una Pepe ni a cosa, Eduardo. no. Oye, Fide, ya está todo dicho. Ya podemos cerrar. Perdón, me tenían que mandar a parar. No está dicho, no. No, buenísimo. Muy buena, como digo yo, muy buena introducción para entender la Es una filosofía que introducción, estamos. ahora vamos a hablar nosotros de cosas, Exacto. vamos a aterrizarlo como dice Eduardo. No, yo solo quiero hacer un par de apuntes, que todo lo que has dicho realmente tiene que ver con lo que los expertos definen en esta materia de lo que es la felicidad, cuáles son los elementos que definen a las personas felices. Has hablado del ser, del hacer, del tener. Desgraciadamente, en toda la actividad que hacemos los profesionales como nosotros, nos damos cuenta que estamos más focalizados siempre. Incluso en las empresas están más focalizados en los resultados que en el proceso que nos lleva a conseguir esos buenos resultados. Las empresas incluso están más centradas en potenciar más los temas instrumentales que no los temas esenciales, que realmente son los que terminan después influyendo en los resultados que se tienen. Y yo creo que tú lo has dicho de una manera muy clara. Creo que tenemos que volver a la persona. El mundo de las organizaciones se tiene que replantear volver a los seres humanos y no centrarnos tanto en los elementos instrumentales de la gestión del talento, sino en los elementos más existenciales, incluso más del ser, porque si somos capaces de desarrollar ese ser, si somos capaces de potenciar ese ser, si somos capaces de tener líderes que entiendan que las personas podemos crecer desde el ser y podemos ser mejores en todos los sentidos, en todos los planos en la vida, ser mejores ciudadanos, ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores directivos. Yo creo que las organizaciones vamos a seguir, como se dice en nuestra tierra, seguiremos arando en el mar. Seguiremos haciendo creer que estamos consiguiendo cosas y lo que nos está ocurriendo precisamente es que no estamos consiguiendo nada. Y entonces yo quiero decir algunos temas sobre la felicidad para ampliar un poco lo que tú has dicho y que tiene que ver con este nuevo paradigma que estamos planteando, ¿no? Tú decías, tenemos que cambiar, sobre todo en el mundo de las organizaciones, en los que trabajamos el tema del bienestar en las organizaciones, lo estamos enfocando siempre o desde la cura o desde la prevención. Entonces, claro, si lo enfocamos desde la cura y de la prevención, pasa lo que tú y yo estamos hablando, que es que el problema nos va a sorprender. El problema nos va a sorprender. Y lo que pasa es que siempre vamos a estar detrás del problema. El problema se anticipa a las soluciones que le tenemos que dar en el mundo organizacional. Que las soluciones en el mundo organizacional pueden ser de mucho tipo. Ya veremos después cuáles son todos esos factores que pudiéramos activar en una organización para poder influir en eso que queremos conseguir, que es el bienestar, la salud y por último, obviamente, si podemos conseguir que las personas puedan ser felices haciendo lo que hacen y consiguiendo buenos resultados, pues ya sería ya la panacea. Pero mira, quiero aportar algo más. Yo creo que cuando hablamos de felicidad y hablando de ese ser, tenemos que tener una triple mirada. Y esa triple mirada consiste en hacer una mirada emocional del tema de la felicidad. Sí, sentirnos bien, esas emociones positivas que nos acompañan cuando realizamos el trabajo que hacemos, ¿no? Esa mirada de las emociones, de lo racional, de los elementos racionales que tenemos y que últimamente vamos configurando y que justifican nuestro estado de bienestar y que incluso en muchas ocasiones lo definimos como cómo te sientes de satisfecho en tu entorno laboral, si lo preguntamos en el entorno laboral, y por último el lado conductual, ¿no? Porque estas tres miradas, emocional, racional y conductual, es una mirada que tenemos que hacerla con mucha agudeza, porque el ser humano, como siempre le digo a mis alumnos, es la única especie que conocemos que siente unas cosas o se emociona de una manera, piensa otras y actúa de otras. Y yo creo que esa dicotomía o esa tricotomía que muchas veces nos encontramos en el mundo de las organizaciones y en muchísimas personas, no es más que una forma, para mí, poco sana de funcionar. Sí, el ser humano en el mundo de la organización tiene que saber por qué se levanta cada día y por qué va a la empresa y cuál es su papel
y qué sentido tiene lo que hace, como tú decías, para la organización en la que trabaja. Pero bueno, todos los que trabajamos en organizaciones sabemos que las organizaciones cada una es de una manera y también hay que decir que cada organización enfoca estos temas de una manera particular. Y yo creo que el hecho de que estemos pensando, y esto lo venimos trabajando con Fidel y un equipo de profesionales de la psicología que son amigos de toda la vida, preparar y diseñar programas de formación dirigidos a preparar a los directivos, a los profesionales de recursos humanos, a los mandos, incluso a los empleados, porque siempre tienen que ser los mandos. Bueno, los mandos son muy importantes que los podamos formar en esto, porque de ellos dependen muchísimas cosas. Pero hay muchas cosas en lo que es la búsqueda de ese proceso, de ese camino que llamamos el bienestar y la felicidad y la salud, que podemos hacer y que podemos intentar potenciar y desarrollar en cada una de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Por eso quiero rescatar esta mirada de estos tres componentes y también hay que decirlo, que la felicidad no es sonreír, la felicidad no es pensar positivo, la felicidad tiene otros ingredientes que obviamente vamos a tocar en otros de los aspectos que seguro que Edward va a preguntarnos, pero el sentir pasión, el sentir que estás motivado por lo que haces. Todos los autores reconocen que esto es clave, ¿no? La pasión, la motivación. Incluso muchos autores dicen que la mayoría de los fracasos profesionales raramente se dan por cuestiones técnicas, la mayoría se dan por cuestiones emocionales. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar esa dimensión de la persona en su condición emocional dentro de las organizaciones para poder realmente tener esa mirada individual, grupal y organizacional que muchas veces necesitan nuestras empresas. Y esto también es algo que a nosotros, bueno, que siempre hemos compartido con Fidel, y es que la mirada de los procesos en la organización hay que mirarlos desde esas tres perspectivas, no solamente desde la perspectiva que estamos hablando, curativa, preventiva y, como decimos nosotros, esa cultura, ¿no? Esa cultura de bienestar, esa cultura de salud y de bienestar que tenemos que crear en las organizaciones, sino también hacer esa mirada de la relación cuerpo-mente, o sea, de la relación cuerpo-mente-entorno y cómo todos estos procesos de alguna manera van a condicionar el bienestar que vamos a poder conseguir en las organizaciones. Entonces, yo simplemente estos apuntes, creo que Fidel lo explica de una manera muy gráfica, con muchos ejemplos de personas que realmente han podido conseguir tener este foco y han podido dirigir sus vidas y proyectar sus vidas de una manera exitosa, porque en el fondo la palabra éxito no me gusta, pero estoy seguro que para estas personas ha valido la pena la vida que han vivido, ¿no? Y yo creo que cuando preguntamos a la gente cómo te sientes satisfecho en tu vida, yo creo que el balance de esa visión y esa mirada que tú tienes de tu vida es lo que en muchos casos podemos decir que es felicidad, ¿no? Esa mirada que tú haces de tu bienestar, de tu salud, de tu felicidad, esa mirada integral con sus altos y sus bajos, con sus éxitos y sus aprendizajes, porque Fidel y yo no hablamos de fracaso, hablamos de aprendizaje, porque estamos focalizados, muy focalizados con Josh Maxwell, que es el autor que leemos, lo estamos leyendo todos, porque gracias a Fidel también estoy descubriendo otras cosas. Dice que como es, Fidel, la frase del libro, el nombre del libro. A veces se gana y a veces se aprende. Y a veces se aprende, o sea que es un libro muy bueno de ellos, muy bueno. A veces se gana, a veces se aprende. Nunca ese se libro fracasa si tú quieres. Fidel y yo nos lo hemos estado leyendo y lo debatimos, lo discutimos. Un libro espectacular que, mírenselo, porque realmente si queremos liderar nuestra vida, ya no ser líderes de organizaciones, que también, o de equipos de trabajo, es necesario que se den una serie de ingredientes que son necesarios para que la vida tenga sentido, para que la gente que nos rodea pueda beneficiarse del sentido que tiene nuestra vida, porque al final vivimos con otros. Y yo creo que muchas veces la felicidad, desde el aislamiento, desde la distancia, desde la separación, tampoco se puede conseguir. Yo soy de los que cree que el ser humano necesita vivir en comunidad, necesita relacionarse. Y de hecho es uno de los indicadores más importantes para evaluar la felicidad. Así que muchísimas gracias, Fide, muchísimas gracias, Edward, y nada, seguimos con la conversación. Y seguimos, ¿no? Y de hecho, a ver, yo también he notado 4 cosas antes de pasar a la segunda pregunta. Fidel ha hablado de amor,
Entonces, ¿qué buscan las empresas? Buscan brand lovers, ¿no? Que se llama brand lovers de puertas para afuera, ¿no? Queremos que nuestros clientes no solo nos compren, sino que nos prescriban, ¿no? Pero, ¿y los brand lovers, los trabajadores que están enamorados de la empresa a la cual pertenecen? Estamos tomando la tecnología, estamos tomando las herramientas, conocemos a fondo las necesidades de inquietudes, intereses de cada uno de los trabajadores, uno por uno. ¿Vale? Entonces, también hemos hablado de sentido, ¿no? De alinear el sentido, el propósito de vida que comentaba Pepe y Fidel a los valores de la empresa. De la organización. Este es un reto espectacular. Ese es el reto. Ese es el reto, Eduardo. Exacto. Entonces, también... Ese es el gran reto de las organizaciones. Cuando nos planteemos la gestión de talentos de esa perspectiva, cuando los planteemos, vaya, para empezar a plantearlo, va a ser una transformación importante porque esos son los valores que van a guiar el sistema organizativo. No, total. Y también hemos hablado de autoconocimiento. Las empresas buscan talento, atraer talento y buscan empleados y empleadas con carácter, pero por encima del carácter, de las actitudes y aptitudes está conocerse a sí mismo, y eso también lo vamos a hablar un poquito más. Y para terminar, antes de pasar a la segunda pregunta, lo que has comentado, Fidel, de la materialización de la felicidad material en Occidente. La felicidad es gratis y en Occidente no lo sabemos que es gratis la felicidad. Nos cuesta mucho saberlo. Entonces, en otros países como Asia, África, lo saben, pero aquí parece que la felicidad cuesta dinero, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, vale, pasamos a la segunda bloque para poder avanzar un poquito, agilizar. La segunda pregunta que he realizado para este debate es ¿cuáles son los factores, ya entrando, profundizando más, que tienen mayor influencia en el bienestar laboral y la felicidad, obviamente, de cada uno de los trabajadores, porque la felicidad es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí entran factores influentes, a ver si coincidimos, las redes y comunidades, como ha dicho Pepe, ¿no? Nosotros somos una especie que necesitamos tocar y ser tocados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la maldita COVID nos está impidiendo desarrollarnos como especie, tocar y ser tocados, esa calidez, esa humanidad, ¿no? Entonces, si focalizamos más en otros aspectos de influencia, pues lo que ha dicho Fidel, el estilo de vida del propio empleado, ¿no? Ya de forma más individual. Y al final, si damos 2 pasos o 3 hacia atrás, metafóricamente, para coger una visión del bienestar laboral, y hay condicionantes socioeconómicos, culturales, incluso ambientales, lo que ha comentado también Fidel y Pepe, Amazonas, a zonas no civilizadas donde pues bueno, pues no hay incidencias en enfermedades y en trastornos mentales. A partir de ahí, ya por desgracia, pues la población está en el 70% de la población mundial, o 75% ya, está en núcleos urbanos, pues a partir de ahí hay empresas, hay tecnología, hay una velocidad de crucero en los negocios y bueno, nuestra misión para fomentar ese bienestar dentro de un entorno urbano, por ejemplo, es apostar por la tecnología para poder optimizar tiempo y para poder también fomentar la comunicación interna, ¿no? Para que los empleados se conozcan más, se comprendan más. Incluso se ha hablado de perdón, que se sepan perdonar los empleados, ¿vale? Porque a veces llegamos a situaciones tensas, ¿no? Hay entregas de proyectos, sí, muchas. hay presión en muchos sectores, ¿no? Y hoy más. Entonces, a partir de ahí, pues nos toca trabajar con indicadores, lo que se conoce con People Analytics, pues la empresa que sepa actualizarse a nivel digital seguramente va a localizar muchas inquietudes y las va a poder trabajar mejor, ¿vale? Entonces, Fidel, ¿cuáles son los factores que influyen más en el bienestar? No sé si Fide, no sé si quieres que yo haga una exposición de este tema, sí, introducción, bueno, si y después tú tú sí que te gusta más el mundo laboral y yo digo las gente. No, y tú le das macro, tú le das el toque tuyo, que es un toque muy humanista y muy profundo, que además a lo mejor yo no lo sé explicar tan bien como tú, ¿eh? Entonces, mira, yo voy a hacer un resumen breve, y de hecho, precisamente, la propuesta que tenemos de estos seminarios que vamos a estar haciendo con Felicicar, precisamente de lo que pretenden es hablar de esos factores, ¿no? De cuáles son esos factores más importantes, o por lo menos que la literatura reconoce como factores más importantes. Pues probablemente nos dejemos algunos, pero miren, yo les voy a listar algunos de esos factores de manera rápida. Sí, no me voy a poner a hablar del entorno, del contexto que vivimos, porque el contexto que vivimos es complejo y difícil, por todo lo que estamos viviendo en la pandemia, con lo cual eso es global a todos. Pero lo que sí
está clarísimo que nosotros como seres humanos tenemos un papel activo y tenemos una responsabilidad que tenemos que jugar ahí si queremos sobrevivir, como digo yo, sobrevivir desde el punto de vista del bienestar y la salud en este contexto tan complicado. Y yo voy a listar algunos ejemplos de esos factores a los que le vamos a dedicar a cada uno de ellos una sesión. Por ejemplo, así como grandes procesos psicosociales que son importantes tener en cuenta y que influyen en la felicidad de las organizaciones. Miren, la cultura empresarial. No hay nada más patológico, incluso nocivo para la salud de un ser humano, que es trabajar en una organización donde los valores que tú tienes como ser humano no están siendo representados por la organización en la que tú trabajas. El clima organizacional, el ambiente laboral en el cual trabajamos, ese clima de confort, ese clima, incluso, es decir, cuando hablamos de confort, no es que estamos hablando de que no haya dificultades, que no haya problemas, que no es esto. Yo me refiero a ese ambiente laboral positivo, beneficioso, proactivo, sano, de alguna forma que nos puede ayudar a sentirnos más cómodos, ¿no? Ese contexto laboral en el cual estamos, que es sumamente importante y que influye tanto en nuestra vida. También el tema del cambio, de la gestión del cambio organizacional, de los procesos de gestión del cambio, de cómo las organizaciones puedan enfocar esos procesos de gestión de cambio. Porque cambiar es un reto, cambiar siempre tiene su dificultad, pero cambiar es la única manera de poder crecer y cambiar es la única manera incluso de podernos sentir felices y de podernos sentirnos satisfechos con todo el proceso que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida. El tema del compromiso y la identificación con los proyectos en los cuales trabajamos, la implicación que le ponemos, ese sentido que le damos a las cosas que hacemos, ¿no? El compromiso es una manera de expresar ese sentido que le damos a las cosas. El tema, cómo retribuir también, el tema de la retribución, no solamente la retribución económica, sino el tema de la retribución emocional y cómo saber que hay muchas maneras de retribuir el ser, que no todo hay que retribuirlo desde el hacer o desde el tener, que hay que retribuir más el ser que deberíamos tener en las empresas. Un bono para la retribución, que sea un bono para potenciar el ser. Es que cuando trabajamos desde el ser somos otro tipo de personas, tenemos otro tipo de resultados. Todo el tema del desarrollo personal y la formación de los profesionales, todo el tema de la realización personal y la contribución social que hacemos como empleados y como empresa a la sociedad en la que vivimos, el reconocimiento, el tema de reconocimiento que es un tema tan importante en el ámbito organizacional y que muchas veces sí, no sabemos hacer desde el mundo organizativo, todos los aspectos relacionados con el liderazgo. O sea, el liderazgo, el gran tema de los temas. Son los líderes los que hacen las organizaciones, son los líderes los que marcan muchísimos de los otros procesos a los cuales me he referido. Por lo tanto, tenemos que trabajar y tenemos que invertir en el desarrollo del ser de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen en sus manos, y obviamente nosotros también, los empleados, tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder construir algo positivo y algo que tenga rédito y resultados para todos, no solamente para la organización. También todo el tema relacionado con las condiciones de trabajo, la salud y el bienestar, que es de lo que estamos hablando hoy, de esta filosofía que estamos hablando hoy, discutiendo desde una perspectiva holística, integradora, y no es una perspectiva parcial o separada, como si fuéramos un ente dividido, y no, somos un ente integrado. Otra cosa es que nos hemos acostumbrado a vivir de manera desintegrada, porque si no somos fuertes, si no somos sólidos, pues nos es muy fácil poder vivir desde la desintegración y desde la no integración. Entonces, también los temas relacionados con la creatividad, con la innovación. O sea, que hay toda una serie de factores que he citado, son como 14 factores los que he venido citando: la formación, el desarrollo, la carrera profesional dentro de la organización. Todos estos factores son, como digo yo, son palancas, son herramientas, son aspectos a los que tenemos que prestar muchísima atención dentro de las organizaciones para poder de verdad, de una manera, vamos a decir así, porque ninguna empresa es igual, ponderada, equilibrada y adaptada a cada realidad, estos aspectos, siempre de cara a potenciar a ese activo y ese actor que es el trabajador,
Tenemos que acabar de darnos cuenta que un trabajador que se siente a gusto con lo que hace, sabe que lo que está haciendo tiene una contribución social, y un trabajador que es capaz de armonizarse con ese entorno en el cual está, es un trabajador que tiene muchas posibilidades de dar muchísimos resultados para las empresas. Y yo creo que queremos conseguir resultados desde el hacer y del tener, y por eso nos va como nos va. Así que yo un poco quería hacer esta pequeña introducción de todos estos factores y le damos la palabra al compañero Fidel. Usted puede seguir. Oye, Eduardo y Pepe, ¿me puedo portar mal o tengo que responder a los factores? ¿Puedo polemizar? Puede decir lo que te dé la gana. Adelante. Porque tú sabes que a mí me gusta pensar mal. Bueno, esto que dice Pepe me parece que es lo fundamental, pero yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo cuando era empleado me sentía muy incómodo. Sentir la psicología del empleado y la psicología de los que emprenden son psicologías distintas. Entonces, hay veces que cuando yo entendí en la historia, leyendo algunos economistas, por qué existe la estructura actual del empleo, las fábricas, antes de pasar a estos aspectos, ¿no? Que Pepe dice que es verdad que son fundamentales. Yo quiero pensar por qué hemos llegado aquí y por qué no somos capaces de tomar en cuenta una de las variables que Pepe dice, la gestión del cambio. ¿Por qué cuando estábamos en la era agrícola, que la humanidad estuvo más de 10.000 años ahí, viviendo del campo, la agricultura, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezaron a subir las ciudades y empezó la era industrial a partir de 1700, o sea, la revolución industrial, lo que todos sabemos, ¿verdad? Que empezaron a surgir los comerciantes y todos sabemos la historia, ¿ves? ¿Qué pasó en Florencia con ese famoso banquero que empezó a hacer el famoso garrote? Bueno, visto así como mapa en grande, porque la historia no la sabemos todos, pero visto en grande, cuando empezó a haber un excedente de capital, ¿verdad? Cuando empezó a haber un excedente de ese capital y el tipo que ya se dio cuenta que llevándose los productos del campo los revendía en la ciudad y tenía un beneficio sin trabajarlo y su primer intermediario, y después cuando él se dio cuenta de que necesitaba otro y empezó a contratar otro, ahí empezaron los empleados, por ahí hay que empezar. Y después los más ricos se dieron cuenta que muchas de estas cosas ellos podían conseguir los productos, poner una fábrica y tener mucha gente a que ellos le pagaran un sueldo fijo y ellos se enriquecieran. Al final, el empleado va surgiendo por una persona más rica que los pone a trabajar por un salario fijo, pero sin el compromiso que tiene él, que es el que quería ganar dinero. Y todo el mundo sabe toda la historia. ¿Qué pasó cuando quemaban las máquinas y por qué la gente se retira empleada? Pero bueno, saltándonos así, viéndolo como mapa antes de entrar a los factores, el mundo del empleado, ¿verdad? Y después todo lo que ha hecho la época industrial, que por cierto ya se está acabando y no nos damos cuenta, y el COVID nos está reseteando de que esta época se va acabando. Yo creo que cuando mucha gente no se daba cuenta en la época industrial que se estaba acabando, siguieron viviendo de la agricultura, todavía hay gente que sigue viviendo de la agricultura y bueno, se quedaron atrás, ¿verdad? Porque vino la ciudad y la modernidad, bueno. Y la época industrial fue eso, un desarrollo, surgieron las fábricas para tener muchos empleados baratos que permitieran a 2 o 3 ser ricos, y la distribución fue injusta de esos inicios, ¿verdad? Y por eso vinieron las revoluciones, vino todo el tema marxismo, los obreros, la burguesía socialista, y le dieron cosas a los trabajadores, porque eso se tuvo que equilibrar un poco. Pero saltándonos eso en la historia, ¿verdad? Saltándonos eso, vamos a entender el origen de lo que significa trabajar para otro en una empresa. ¿Qué pasa? Que nos hemos modernizado, que los avances sociales son muchos. Entonces ya ese empleado que no le interesa a la empresa, y que por cierto que hay gente que todavía se mantiene gestionando eso de una manera arcaica, y por eso que se mantienen funcionando con parámetros de otras décadas, de otros siglos, ¿verdad? Y con eso también los ricos, o sea, los ricos no, las personas que tenían más capital también organizaron las universidades y las escuelas, ¿verdad? Para formar psicólogos, profesionales, economistas, para formarlos en serie, porque en serie eran más, para que también trabajaran para ellos como empleados. Bueno, sin meterme en esa dicotomía, llegamos aquí a una empresa que necesita ser actualizada, a una empresa moderna que tiene que tener estos parámetros, como dice Pepe. ¿Qué cultura organizacional yo quiero implantar en mi empresa? La cultura organizacional del empleado tradicional,
aislado fuera de la empresa, o yo quiero fomentar desde el término, incluso porque el término empleado tiene la historia que tiene, desde el término de que tú seas coparticipante o corresponsable, sí, aunque sea empleado, porque hay gente que no le va a interesar ser emprendedor, ¿cómo tú puedes ser corresponsable en el proyecto de esto? Y ahí, como dice Pepe, el factor del liderazgo, un líder compromete a los demás en su proyecto. Pues yo les dije ahorita, Nelson Mandela salió de la cárcel, pero arrastró tras de él mucha gente con su visión. Un líder tiene visión, un líder puede arrastrar a los demás. ¿Qué cultura, qué valores yo quiero de cooperación, de que el otro participe en mi proyecto? A mí me interesa que él me dé el máximo de sí, las 8 horas, yo pagarle y que él se vaya. Entonces, la cultura es eso, ¿no? La definición de cultura también es eso que tú haces. Está la cultura familiar, está la cultura también de los grupos, de tu grupo. O sea, todos tenemos valores, formas de ser, de sentir, de pensar, pero la cultura son esos patrones que se repiten mecánicamente cuando tú no estás. Ahí los experimentos estos famosos que hay en psicología del trabajo, ¿no? De cómo se ha visto de que algunos patrones se empiezan en una empresa, todos hemos vivido, y que después ese patrón es automático. Se realiza siempre cuando tú no estás. La cultura es eso que yo hago cuando nadie me ve. Yo me acuerdo de alguna empleada que yo he tenido aquí, una de las buenas que he tenido, que la empleada hacía cositas que ella nunca me contaba. ¿Qué hiciste? Limpiaste, planchaste, pero ella me organizaba la ropa de una manera, me ponía las cosas de una manera y no me lo decía, pero me acomodaba la vida. Ella lo hacía, ni me lo contaba, nadie la ve, pero eso estaba en su cultura, de hacerlo bien, de la excelencia, ¿no? Ustedes recuerdan aquellos libros del año 84, Pasión por la excelencia, en búsqueda de la excelencia. Y entonces, bueno, eso de la cultura es un valor, pero de la cultura, esa variable que dice Pepe, hay que ver desde dónde la retomamos. La retomamos desde el paradigma tradicional del empleado, de cómo surgió el empleo, o queremos pensar que la palabra empleado y el paradigma empleado hay que cambiar. Luego, ¿cómo vamos a gestionar los cambios? Porque la velocidad del cambio es muy importante. Ahora mismo nosotros no nos damos cuenta que está cambiando todo. No tenemos capacidad, porque cuando uno está aconteciendo un cambio dentro de uno, como persona, en su propia vida, uno siempre es consciente. La mente es muy selectiva para procesar lo que está pasando y uno no es consciente de los cambios. Y es muy difícil ser protagonista del cambio y ser consciente. Por eso el trabajo de conciencia y cambio personal, uno a veces los cambios los ve mejor desde fuera que desde adentro de uno mismo. Claro. Lo más difícil de valorar son los cambios. Entonces, en una organización, bueno, lo que se habla, ¿no? El síndrome del Titanic, el síndrome del velero. Muchas organizaciones tienen el síndrome del Titanic. El Titanic no se hundió, porque era el barco peor, era el mejor barco de la época, pero el conductor del Titanic, ellos querían batir un récord y llegar a Nueva York pronto. Y no dio tiempo a ver el iceberg. Claro, no pudieron llegar a tiempo. Ellos se hundieron, no porque era un barco lento, no porque era un barco el peor de la época, era el mejor, era porque ante un problema como fue el iceberg, no lo vieron a tiempo. Se cuarteó el iceberg y se hundió, el mejor barco del mundo. Muchas empresas le pasa ese síndrome del Titanic, no pueden maniobrar a tiempo, son tan pesadas, tienen unos valores, unas estructuras tan rígidas, igual que las personas, que no son capaces de maniobrar en un momento determinado y tomar cambios, hacer transformaciones, flexibilizar sus patrones, adaptarse, porque claro, si no tienen una estrategia de liderazgo, de trabajo en equipo, si no hay ninguna de esas culturas, los procesos de cambio muchas veces. Y otras empresas a veces también van al otro extremo, tienen el síndrome del velero. Los veleros muchas veces, un giro brusco, rápido de un velero, si no lo mide bien, tiene el riesgo de, como una embarcación pequeña, se hunde, ¿verdad? Entonces a veces, ¿cómo hago los cambios? ¿En qué momento? ¿Cuándo? La toma de decisiones es toda una variable importantísima en la empresa, porque ¿quién toma las decisiones? ¿verdad? Ahora mismo el liderazgo, eso es, hay que dejárselo al líder, eso es para el liderazgo. Claro, eso es cosa del líder, efectivamente, porque es el visionario, ¿verdad, Pepe? El que anticipa. El timonel. Y cuando faltan los líderes en las empresas y en los países se nota. Porque ahora dice, oye, que se acaba la curva, que baja, que sube, que quién pone esta medida, que quién pone la otra. Todo el mundo se echa la culpa porque no hay liderazgo claro. No sabe. Oye, vamos. No sabe. Y el líder tendría que aunar voluntades, que reunir. Si el líder, y Mahue dice eso, si el líder no logra que los demás se pongan de acuerdo, el problema no es de los demás, es tuyo. Él dice, si tú te crees que eres líder, que eres lo que tú quieras, presidente,
y estás en la cumbre y los demás están ahí abajo, tú eres un turista, tú no eres un líder. El líder que baja ahí abajo, dialoga con ellos y cuando vira la espalda y sube a la montaña, todo el mundo va atrás de él, porque eso se llama capacidad de influencia. Poner de acuerdo, mediar, entender, influir. Nosotros como psicólogos sabemos que muchas veces nuestros pacientes, el arte de nosotros es convencerlos. Si tengo un paciente con discapacidad, con lo que sea, es de que yo busque la manera de que él entienda lo que yo le estoy diciendo. Que si yo entiendo algo de nutrición que un médico no sabe explicar, yo persuádale, convenza. Porque claro, trabajar con la razón se expone, se trabaja. El poder se impone. Entonces las empresas, desde el empleado tradicional que ponía aquellas fábricas para enriquecerse, ¿cuál era el instrumento? El poder, el despido, la fuerza, incluso la represión, porque es más fácil. Es más fácil. Yo cuando tengo personas que no tienen que ver con mi cultura en la terapia, en la consulta, no solo personas con discapacidad, sino personas, terapia familiar que hago, me dice que a mi padre me miraba y con nada más que mirarme y ellas están asombradas de que ahora el hijo le tienen que explicar, que ahora sí que la gente no obedece. Y yo le digo, es que la autoridad no es lo mismo que el poder. La autoridad se consigue, ¿verdad? Con el respeto, con los argumentos, ¿entiendes? Entonces, el poder es fácil, el poder se impone por la fuerza. Yo soy tu padre, tienes que callar. Yo soy tu jefe y te tienes que callar. Pero la autoridad lleva trabajo, lleva posición, lleva argumento, ¿verdad? Y eso también es importante. Y bueno, y todo eso va a redundar en lo que Pepe decía, oye, si no hay un buen clima, si no hay un buen clima laboral. Precisamente, Fide, eso es lo que hay que intentar que las organizaciones, desde una perspectiva más moderna, y obviamente viendo de dónde venimos, que has hecho un análisis maravilloso de dónde venimos y de cómo hemos funcionado, pues de lo que se trata hoy precisamente es de todas estas variables que se han venido comportando, estos factores que se han venido comportando de una manera determinada, pongan en el centro a la persona y la persona sea el actor. No, es decir, el actor, a mí quizás se me olvidó hablar de una muy importante, que es la participación. O sea, imagínate tú hacer un cambio sin la participación de la gente, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Fide? Que hoy en día venimos arrastrando, y es una de las cosas que yo constato cuando enseño y cuando hago consultoría en organizaciones, que es que venimos arrastrando un paradigma y un modelo mental autoritario que forma parte de la mentalidad en la que nuestras culturas han evolucionado. Y obviamente las empresas no se escapan de ese autoritarismo que muchas veces es sutil y que muchas veces sí, cada vez se esconde más, cada vez se mimetiza más, se intenta esconder, pero venimos de patrones culturales, sobre todo en el mundo latino, que es el mundo que más experiencia tengo yo, con patrones que todavía vienen de ahí, del taylorismo, de esos modelos autoritarios que están en nuestra vida. Yo hay veces que trabajando en grupos y en organizaciones, he querido darle libertad a la gente para trabajar, no saben trabajar con la libertad, no saben trabajar desde la autonomía, no saben trabajar desde la independencia. Como digo, hay que darle la papilla, como decía un jefe que yo tenía, decía, formato papilla. Claro, con esa filosofía de que a la gente hay que darle las cosas hechas, tenemos un problema para poder evolucionar como organizaciones y como especie y como personas y como todo, en cualquiera de los niveles que estemos de análisis. Entonces, yo sí pienso que si somos capaces de verdad creer que estos factores son importantes y que la literatura los pone encima de la mesa, las empresas tenemos la responsabilidad de intentar conseguir la receta perfecta para mi organización. Porque, Fide, tú siempre hablas de la persona. A mí me gusta decir, a todos no nos vale lo mismo. A todos no nos vale la misma receta. Entonces, yo creo que las organizaciones de una vez y por todas tienen que pensar y hacer el esfuerzo y sacrificarse un poquito y salir de su zona cómoda de que crecer es un esfuerzo, tanto para la persona como para la empresa, pero que hay que ir buscando ese mix, hay que saber ecualizar el mix que le va a venir bien a mi organización. Y para eso existen profesionales, existen consultores, existe gente. Pero claro, yo siempre digo, y es lo que siempre he pensado que nos falla en las organizaciones, trabajamos desde la filosofía global, desde lo organizacional, pero se nos sigue quedando la persona un poquitico rezagada. Como no seamos capaces de invertir y de esforzarnos y de trabajar más en recuperar ese ser que tenemos ahí, que puede darnos lo más, o vamos a seguir chapoleteando
invirtiendo dinero, haciendo un montón de inversiones en desarrollo de talento, pero no vamos a conseguir que la gente realmente se ponga a trabajar y se ponga a trabajar desde la conciencia que tú decías y desde el compromiso, como tú decías, para realmente, sí, para que su vida tenga sentido, para ser más sano en todo en general. Entonces, no sé, estas ideas creía que las tenía que aportar porque tiene que ver muchísimo con todo lo que has explicado. Y nada, yo creo que el punto va a ser ver cómo desde cada uno de estos factores podemos establecer cuál es la dosis necesaria de liderazgo, de cultura, de valores, de creencias, Fide, que tú de alguna manera lo ibas a decir, esas creencias que arrastramos a lo largo del tiempo y que no nos dejan, ¡pum!, dar el salto, esas creencias limitantes o otro tipo de creencias que tenemos sobre lo que somos, sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos. Entonces, nada, yo creo que vamos a tener mucho trabajo por delante en el mundo organizacional. Yo soy bastante crítico con eso, pero sí yo creo que hay mucha oportunidad porque hay mucho que hacer en el mundo empresarial y los directores de recursos humanos obviamente tienen mucho que hacer en esta materia. Sí, sí, no, y de hecho, a ver, resumiendo un poco este segundo bloque, habéis hablado de velocidad del cambio. Bueno, la capacidad de adaptarse cuesta muchísimo, cuesta mucho dinero y cuesta mucho culturizar a un trabajador que no sabe reaprender o no sabe desaprender para volver a aprender a cosas, a tareas, metodologías de trabajo nuevas, ¿no? Hemos hablado de líderes. Los líderes pueden no ser autoritarios, pero si no saben comunicar, por ejemplo, el beneficio de utilizar una nueva herramienta, una nueva tecnología, ¿no? Tienen que ser asertivos, transparentes y saber comunicar el beneficio, ¿no? Podemos ser una empresa muy moderna, pero si la gente no sabe el propósito de por qué estamos cambiando la forma de trabajar, ahí nos quedamos a medio camino. Me ha gustado mucho, de hecho, Fidel, ¿no? El hecho de no es lo mismo ser protagonista que ser consciente de que estás siendo el protagonista de un cambio precisamente en una organización. Pues muchos trabajadores están trabajando de una forma autómata sin ser conscientes de que son historia y parte muy importante de una organización, ¿no? De hecho, un trabajador trabaja mucho más a gusto cuando sabe perfectamente la responsabilidad que tiene y las tareas que tiene, ¿no? Y la misión que tiene, sin presión. ¿De acuerdo? Entonces, me ha gustado muchísimo el síndrome, ya lo había oído, pero este refresh me ha ido muy bien, el síndrome del Titanic y el síndrome del velero. Fantástico. Y aprovechando que hemos hablado de líderes, abro un pequeñito paréntesis, que hoy hemos publicado en nuestro LinkedIn y en nuestro web un artículo escrito por un servidor dirigido a los líderes políticos, preguntándonos por qué los líderes políticos o preguntándoles por qué no terminan de conectar con el talento, con los jóvenes, ¿de acuerdo? Y ahí lo dejo, cierro paréntesis y mañana pues se pasan por el LinkedIn, se pasan por la web y lo visualizan, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la tercera pregunta. Ahí creo que entramos más en la parte psicológica, pero intentaremos bajarlo también en la parte laboral, como están haciendo excelentemente Fidel y Pepe, ¿no? Entender la conexión, la intendencia entre cuerpo, mente y entorno, ¿de acuerdo? Para mí, y eso, a ver qué opináis al respecto, creo que vivimos en la mayor parte del tiempo en piloto automático, ¿de acuerdo? Nos cuesta mucho parar, echar el freno de mano y conectar cuerpo y mente, ¿no? Mucha gente dice, tenía que desconectar y me he ido a la montaña, ¿no? Me he ido a pasear a la montaña, suerte que la tengo cerca, ¿no? Porque al final somos naturaleza, ¿no? Yo he oído en pleno confinamiento por el coronavirus, no, es que los animales están invadiendo la ciudad, no, los animales estaban y aquí fuimos nosotros los que invadimos todo el tema, ¿no? El tema es que somos naturaleza y nos cuesta mucho conectar cuerpo, mente y entorno, ¿no? Y en el ámbito laboral pasa lo mismo. Nosotros apreciamos que hay mucha diferencia entre todas las personas que forman una organización, intereses, ambiciones, todo el mundo es diferente, pero en el fondo, si estudiamos a fondo pues el buyer employee, o sea, el empleado potencial o definimos los diferentes targets potenciales que tenemos dentro de la organización para poder potenciar ese talento, al final vemos que por mucha diferencia que hay entre equipos de trabajo, entre departamentos, al final en la diversidad está la unidad de la empresa, ¿no? Entonces, la clave es encontrar estos elementos comunes y aunar fuerzas para establecer acciones
que beneficien la empresa, ¿no? Entonces, bueno, Fidel, Pepe, no sé quién quiere empezar. Entender esta Fide. cuerpo, mente y entorno. Vale. Bueno, te iba a decir una cosa en la pregunta anterior, pero conecta con esta, la anécdota de al hombre que le preguntan en la catedral, pues está ahí como constructor haciendo una catedral, y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y hay uno de los dos que dice, yo aquí poniendo ladrillo, ganándome la vida, y el otro trabajador que está más contento, que está satisfecho y haciendo una gran catedral que quedará para siempre en la gloria del Señor. Pero bueno, por adaptar la anécdota, ¿no? Que es más amplia. Una persona que está trabajando en el mismo lugar, feliz, está haciendo la misma actividad, pero lo ve de otra manera, es fundamental. Entonces, esa persona que está feliz, y que se siente bien, que ella se siente parte de otra cosa, yo creo que incluso muchos autores hablan de que la felicidad también, además del sentido de la vida y todo lo que hemos hablado, es saber que uno pertenece a algo más grande que uno. Cuando uno está, la autorrealización personal, que más lo hablaba, todos estos conceptos en el mundo laboral, cuando tú sientes que lo que tú haces, no solo por lo que tú haces, lo que te remunera, sino que tu tarea es algo que te trasciende, que es algo más importante que tú, más grande que tú, ¿no? Yo creo que incluso Chopra, que bueno, era médico hindú, vive en Estados Unidos y tiene varios libros, él dice eso, ¿no? Cuando eres más feliz cuando sientes que hay algo más grande que tú. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo llegamos a ese hombre que está poniendo ladrillo al sol, feliz, contento porque está haciendo una catedral y el otro está nada más que poniendo ladrillo? Con esa gráfica me quedo para explicar un poquito, ¿no? Me voy a parar en el hombre que está feliz, siendo consciente de que está haciendo una catedral. Ese hombre, para tener energía, para levantarse por la mañana, necesita energía, necesita alegría, necesita fuerza interior para que si no tiene ganas de levantarse, algo por encima de él lo empuje. Y eso se llama motivación. Y eso es una energía interior que no está pegada en ninguna parte del cuerpo, que no la podemos fotocopiar, pero que sí funciona con un funcionamiento corporal adecuado. Porque un hombre que porque tenga trastornos del sueño, porque sea un hombre tenso, que no sabe manejar el estrés, no puede ser ese hombre contento que va a hacer la obra o a poner el ladrillo en su catedral, porque va a tener sueño, porque va a estar cansado, porque ese hombre puede estar enfermo porque ha trasnochado mucho, porque no se ha alimentado bien. Para llegar a ese hombre que está haciendo la catedral, que esté contento, con fuerza, al sol, poniendo ladrillos y conscientes de que va a ser una catedral, necesitamos que ese hombre tenga unos hábitos de salud y un conocimiento tanto de su mente como de su cuerpo. Entonces, la unidad cuerpo-mente, yo siempre cuando hablo en los talleres de reprogramación corporal, salud y bienestar y lo unimos así, es porque muchas veces en la esfera laboral no nos damos cuenta que para rendir a determinadas horas tenemos que respetar procesos biológicos y fisiológicos de la biología. Ya sabemos, por ejemplo, que hay procesos biológicos, que hay hormonas que se activan por la mañana. Hay hormonas que se activan por la mañana. Por ejemplo, ya se sabe que de manera programada a las 6, a las 7, a las 8 hay un pico de cortisol, la hormona del estrés, que se brota directamente. Pero claro, nosotros la tenemos mal oída, mal pensada, porque es la hormona del estrés, pero sin esa hormona no podemos tener un poquito de energía. Si vamos a coger el coche, si vamos a coger un metro y no tenemos cortisol, estamos decaídos, estamos que nos cierran la puerta delante, o sea, necesita un poquito de ímpetu, ¿verdad? Dosificado, el estrés llega cuando ese cortisol anda en borbotones, ¿verdad? Pero el cortisol, la adrenalina, necesitamos un poquito de energía, ¿verdad? Y eso hay hormonas y se sabe que se segregan por la mañana. Y se sabe, cuando la biología, la biología molecular, la medicina sabe, y está estudiado, que determinados alimentos a esa hora promueven esa ruta metabólica para que usted tenga un pico, una preforma cognitiva, para que usted pueda estar más concentrado en su tarea, para que usted vaya y le diga al jefe lo que le quería decir, para que no rodee, para que se concentre, para que sea óptimo, para que sea eficaz, para que tenga una preforma cognitiva. Si usted hace ejercicio físico,
¿verdad? Y usted libera sus radicales libres, oxigena su cuerpo, si usted tiene el hábito, ¿verdad? Esto seguramente, como mucha gente, hacíamos, yo recuerdo cuando era presencial el trabajo que yo tenía que entrar a las 9 de la oficina, pues yo sabía que antes de las 7 tenía que hacer un poco de ejercicio, porque eso iba a garantizar mejor una preforma mía para poder entrevistar a las personas, para tener energía. Bueno. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que no vale lo que ha pasado tradicionalmente, y volvemos a los paradigmas tradicionales. La medicina, en algún momento, excepto los clásicos, ¿verdad? Desde Galeno, Hipócrates, que sí lo entendían cuando decían frases que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina te alimente, o como Hipócrates, que ya decía, el hombre cava su propia tumba con su boca, ya sabía que los trastornos alimentarios, que no importa lo que tú hagas, si comes mal, enferma, ¿verdad? Ya Aristóteles en su Tratado del Alma hablaba del bienestar, de esa unidad cuerpo-mente, ¿verdad? Se hablaba de eso, ¿verdad? Él te quería unir, él no hallaba cómo, todo eso cuando aquello estaba unido a la metafísica, ¿verdad? Entonces, todo el mundo habla de la unidad cuerpo-mente, pero como decía Pepe en algún momento, las personas lo declaran, pero no se hace, porque el médico cree en la medicina y a los psicólogos, ¿verdad? Cuando mis amigos médicos, incluso parejas que yo he tenido que son farmacéuticas, hay un desdén siempre, porque esos discursos de psicólogos, sí, lo que tú digas, pero tómate la pastilla, subvalorando el papel de lo subjetivo, de la creencia, de cómo aquí a nivel central en el cerebro, de hipotálamo, por ejemplo, o a nivel de corteza, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 cerebros, tenemos un cerebro más reptiliano, que es el que compartimos con todos los animales, ¿verdad? Los peces, los animales invertebrados, que por cierto no tienen afecto, nadie, todo el mundo se le ocurre criar un gatito, un perro, pero no un pez, bueno, no otro tipo de animales. Tenemos un cerebro emocional que está en el hipotálamo y tenemos un cerebro racional o corteza neocorte, que es el que nos carga de regular todas esas cosas. Y esos 3 cerebros responden a cosas distintas. El cerebro emocional responde a la rabia, al susto, al miedo, al asco, a la ira, a la alegría, ¿verdad? Es un cerebro que, como decía Goleman, cuando no aprendemos a manejarlo, estamos en manos de nuestras emociones, ¿verdad? Porque cuando chiquitos tenemos el cerebro subdesarrollado. Y luego está ese cerebro racional que aprende a dosificar. Y con ese cerebro emocional también ahí, con ese hipotálamo, hay procesos fisiológicos que nosotros no conocemos, que tenemos que estudiar y conocer, porque nosotros ahora mismo no sabemos cuántos latidos tiene nuestro corazón, pero que sepan que hay un computador central ahí procesando. Hay que latir, hay que disponer de oxígeno al cerebro. Ahora yo estoy hablando y quizás yo no lo sé, pero mi cerebro está generando algún tipo de catecolamina, me está irrigando la corteza para que yo pueda fluir con ustedes, está haciendo que me llegue un poco más de oxígeno, quizás está reclutando un poco de glucosa o de grasa para que mi sinapsis se hagan de manera más pronunciada y yo pueda entonces hilvanar un discurso. Yo eso no lo sé, pero eso es una parte fisiológica que trabaja en automático, pero sí sabemos, por eso es que cuando no somos conscientes de eso, sí sabemos cuando llega la noche que uno dice, oye, si yo no tengo problema, ¿por qué no puedo dormir? Porque tenemos desajustados, desincronizados esos 3 cerebros. Y esos 3 cerebros que después sincronizan, ¿verdad? Hace que tú, sincronizando tus 3 cerebros, puedas sincronizar con tus metas, tus tareas laborales, tu disciplina laboral, tus horarios, ¿verdad? ¿Qué horarios tienes? ¿En qué horarios yo me voy a cuidar para rendir más? Yo, por ejemplo, les decía, les hago esta apertura. Yo hoy, como estoy a fin de mes, les decía a ustedes ahorita, he tenido mucho trabajo, muchos informes, estaba con cierto estrés, ¿no? Hasta las 3, 4 de la tarde. Yo sabía que tenía que coger media hora, hacer el método WIHO, una ducha fría, para sentirme feliz, porque yo tenía una cita con ustedes y no es una cita como un empleado, yo no vengo aquí a cumplir. Yo sentía que me sentía alterado, estresado, mi jefe me estaba pidiendo informes y entonces yo conozco mi cuerpo, conozco mi estrés, sé que hay media hora que tengo que hacer ejercicio, conozco qué me tengo que suplementar, cómo lo tengo que hacer, de manera que ya cuando yo llego a ustedes, yo no vengo a dar una charla porque es un compromiso más en el día. Yo, por respeto a todos ustedes, por respeto a mí mismo, ¿verdad? Yo me preparo, yo conecto con eso. ¿Cómo enseñarle a los trabajadores en la empresa a conocer un poquito más de cómo funciona tu cuerpo, tu mente, cómo esa unidad temática, ese software general que hace que tu cuerpo,
conoces tu ritmo biológico, cómo conoces también tu perfil genético, qué cosas comer, qué no. Y hay cosas que están estudiadas con la formación. ¿Por qué los infartos son a las 9 de la mañana? Está estudiado, ¿verdad? Que sube el ritmo cardíaco, que sube la presión, horas de la mañana. Esas son horas para hacer trabajo de concentración. ¿Por qué la curva de rendimiento a partir de la 1 se supone que empieza a caer? Y ponemos reuniones a la 1:30, a las 2. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, mi jefe, para aprovechar la jornada, ponía una reunión a las 2 y la gente comiendo. Y yo le decía, mira, cuando le explicaba la fisiología del cuerpo, yo le decía, mira, las hormonas del estrés son enemigas de las hormonas y de las enzimas digestivas, de los procesos. Por eso cuando estamos estresados puede haber una indigestión, nuestro organismo no aprovecha lo que come. En el mejor de los casos, te haces daño, provoca inflamación crónica, bueno, todas esas cosas. Yo le decía, porque claro, nuestros genes los compartimos con genes paleolíticos. Cuando teníamos el león en la sabana que nos perseguía y generábamos adrenalina y cortisol, y era para pelear o correr ante ese enemigo, era un tema de supervivencia. Toda la sangre se iba para los músculos, la válvula del estómago se cerraba para que no te diera hambre, toda la sangre iba para los músculos, toda tu energía potenciaba, bueno, como si a usted, cuando tiene un perro atrás y lo quiere morder, ve un muro ahí, usted salta y dice, ¿cómo lo hice? ¿Verdad? Es incompatible con el proceso de... Ahora, estar en digestión, estar en comida, era cuando llegaban de cazar, y el organismo se preparaba para otra ruta metabólica donde se generan enzimas, donde los músculos se relajan, la sangre va para el estómago. ¿Y por qué explico todas estas cosas? Para explicar gráficamente que a veces algo tan sencillo de querer ser productivo puede ser improductivo. Porque las personas después, la experiencia que tenía, que comíamos a la hora, trabajábamos, seguíamos trabajando y la persona después estaba cansada, diletada, un momentico que tengo que ir al baño, un momentico que no sé qué, y la reunión no era nada productiva. Por ejemplo, esto es un ejemplo gráfico de no entender la productividad asociada a la unidad cuerpo-mente y al entorno, ¿verdad? Cómo conocer nuestros patrones alimenticios, cómo nutrirnos bien, cómo conocer nuestra fisiología, que se conoce, que está estudiado, cómo usar la ciencia biológica, la ciencia de la salud en función de hacer una empresa moderna y coherente. Porque a veces los empleados, ahora con el teletrabajo, ¿de qué se me está quejando la gente, los amigos míos? Se están quejando de que a las 8 de la noche, a las 9, todavía estamos trabajando y estamos interrumpiendo que, como digo yo metafóricamente, que el avión saque el tren de aterrizaje a nivel hormonal, baje el cortisol, sube la serotonina, la melatonina, que es la responsable del sueño, baje tu presión arterial, tu temperatura corporal, tengas una sensación más cómoda y que tú entonces te puedes ir a dormir para que el otro día puedas ser productivo en tu empresa. Hacemos cosas que van lejos de lo que... O sea, hay una incoherencia entre la ciencia, el saber y el hacer empresarial y el hacer de mucha gente importante. Una incoherencia importante. Y hay unos paradigmas muy dicotómicos que no son coherentes. Los paradigmas de mando, de distribución del trabajo, de trabajo en equipo. Yo pienso que lo que decía ahorita anteriormente, que te responden a esos paradigmas viejos del empleado tradicional, ¿no? Ahora, y por eso incluso esto de cómo no estamos distribuyendo la riqueza en una sociedad desarrollada, esa democratización del capital y cómo lo vemos, tiene que hacernos pensar en otro tipo de empleados, yo creo, ¿no? Donde se respete esa unidad de lo que es esa persona, física, emocional, espiritualmente, y de cómo esa persona, incluso las tareas que le damos, sus competencias, están asociadas a esa comprensión, como una unidad, la persona como una unidad, no como un trabajador que hace esto y hace lo otro, así como yo lo veo. Fide, muy bien. No sé si... Sí, yo creo que sobre esta pregunta no hay mucho que agregar, esa es la esencia. Y precisamente el debate que estamos teniendo nosotros sobre ese tema es que todo el tema relacionado con el bienestar y la salud y toda la formación que se haga a profesionales en este campo tiene que tener incorporados estos conocimientos que la ciencia nos ha puesto ahí y que ignoramos de una manera brutal y que atropellamos de una manera brutal en el mundo de las organizaciones. O sea, sin contar ya todos los procesos que yo he mencionado de cómo funcionan y cuántas patologías hay vinculadas al mal uso y a la mala gestión de estos procesos, sino que es que no conocemos la verdadera esencia de qué es lo que somos y de cómo podemos
no solamente el ser desde el punto de vista emocional, sino el ser desde el punto de vista físico y corporal. Y todos estos temas, bueno, que sí agregaría todo el tema del cuidado del cuerpo, de trabajar el cuerpo, porque en el programa, estamos trabajando en un programa, Edward, en un programa de formación que ojalá que podamos hacer también en colaboración contigo y que lo vamos a impulsar. Es un programa que trabajará precisamente estas 5 dimensiones que nosotros consideramos que son las dimensiones del bienestar, que es el bienestar emocional, el bienestar físico corporal, esa parte más física, biológica, interna y corporal, el bienestar nutricional y el bienestar, hemos hablado de reprogramación de los procesos psicosociales y las habilidades sociales, porque fíjate, todo eso no vale de nada si las personas no tienen las habilidades necesarias para poder decir, poner en marcha eso que está trabajando, que es su propio bienestar. Si no sé comunicar, si no sé conversar, si no sé liderar, si no sé, si esas habilidades que tenemos que tener todos, entonces va a ser muy complicado poder conseguir que cambiemos realmente la manera de trabajar y que consideremos ese salto cualitativo que hace falta que las organizaciones den. O sea, no creo que estemos inventando nada, lo que sí estamos diciendo es que en el mundo de las organizaciones hay que incorporar esta mentalidad de una vez y por todas para poder llegar a conseguir los resultados esos que esperamos y que muchas veces nos damos cuenta que no los conseguimos, pero es porque la propia ignorancia que tenemos de cómo hay que gestionar esto no nos deja llegar a conseguir los resultados que de verdad esperamos. No, y totalmente, ya resumiendo un poco en este tercer bloque, al final es que pasamos más del 70% de los días del año en el trabajo. O sea, vale la pena invertir en que las personas, no empleados, las personas que forman parte, que están implicadas en un proyecto, que son la cara, dan la cara por la empresa, pues envejezcan de una forma sostenible, ¿no? Y ahí entran muchas iniciativas. Entonces, me ha gustado mucho, Fidel, bueno, resumiendo, ¿no? Lo de menos es más, no para trabajar más horas, para ser más productivo. Lo que pasa es que hay una sensación de el trabajo dignifica y el trabajo son horas, ¿no? Es ir como el taxista, contando con el cronómetro, ¿no? Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, un líder moderno, ¿no? Como es Elon Musk, el señor de Tesla, ya oficialmente el hombre más rico del mundo, esto ya aparte, pero para mí es un líder, Sí, sí, sí. un líder porque realmente Elon Musk sabe perfectamente que el entre 60 y 70% de una jornada laboral nos la pasamos enviando emails, haciendo reuniones, la reunionitis online que ha provocado todo el tema de la COVID, ¿no? El hecho de estar sintiéndonos reunidos, pues estamos tranquilos, ¿no? Pero no estamos siendo productivos, ¿no? Entonces, un día Elon Musk ordenó a todos sus empleados y empleadas que no enviaran ningún mail durante una semana y se centraran en crear los productos. ¿De acuerdo? Entonces, los mails llegarán, no pasa nada por cerrar el portátil, el mundo no explota. La mañana siguiente, a las 8 de la mañana, lo abres y no ha pasado nada. Entonces, céntrate en crear, ¿no? Y bueno, esos son los líderes, ¿no? Los líderes deben formar más líderes, ¿no? Y esos líderes son los empleados que están con un grado de bienestar elevado, receptivos, proactivos para poder aspirar a progresar como personas y profesionales, ¿no? Entonces, a ver, y vamos a tratar un cuarto punto para finiquitar ya este encuentro tan apasionante, que es el papel qué papel debe jugar el trabajador para el desarrollo de estos hábitos laborales, ¿no? Lo que es el autocuidado, pero ya hemos hablado un poco de esta Sí, necesidad. Ya lo hemos ya hablado. lo hemos tocado. Claro, entonces podemos afirmar, y ahí me ratificáis vosotros, que no hay autocuidado sin autoconocimiento. Sí, ¿Sí? O sea, no, ay, perdón. realmente las personas nos tenemos que conocer para saber cómo nos podemos cuidar para poder rendir mejor. Y por parte de la empresa también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de indagar para conocer siempre desde la voluntariedad, porque al final hay
hay personas que quieren participar o quieren que se les pregunte o que no. Mira, yo vengo a trabajar, como ha dicho Fede, yo vengo a poner ladrillos. Esa es mi mentalidad, ¿no? Pues si quieres seguir así, que no sea porque no te haya dado la oportunidad como empresa de poder mejorar en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que, para rematar ya el hecho del autocuidado? Yo, Eduardo, pues de acuerdo contigo. Esto de Tesla es impresionante. Yo no sé, tú estarás más actualizado que yo, pero la última vez creo que sobrepasó a Amazon. O sea, las ideas de un buen líder que rompa con las creencias de los demás es esencial incluso para impactar, porque esto que estamos, para rematar un poquito esto, que estamos hablando de la productividad, del autocuidado, todas estas variables que se casan y se cuidan y se entrelazan para que uno tenga una configuración empresarial mejor, ¿verdad? Al final yo creo que tenemos tantas creencias, ¿verdad? A nosotros nos educaron en que el trabajo duro, o sea, y esa es la mentalidad del empleado tradicional, que trabajar mucho significaba tener productividad, porque nos educaron como empleados. Que era manager, el directivo sabía que no tiene que estar todo el tiempo ahí. Le hemos permitido al dueño de negocio, para eso es el dueño que no tiene que estar. Él ganaba más que nosotros, venía, controlaba, se va, pero nosotros como empleados nos educaron que teníamos que estar ahí, pase lo que pase, produzca o no produzca, y eso que tú dices es muy importante, porque la creencia de la eficiencia en el trabajo no tiene que ver con la cantidad de horas que tú tienes y la cultura de la preparación para que seamos súper estudiantes todo el tiempo y no seamos agentes creativos. Esto es muy importante. Entonces, yo creo que de ese mismo punto partimos qué cosa es la autorresponsabilidad. Yo, cuando hablo de esto, yo digo que muchas personas que yo los induzco a que se cuiden, les digo, mira, cómprame estos suplementos que son muy buenos, yo los estoy tomando. Yo sé porque el cambio fundamental está en los hábitos. La persona sabe, mira, las personas saben que no deben de fumar, las personas saben que el alcohol está mal, las personas saben que la droga hace daño. Y tenemos que preguntar, la gente no cambia ni hace las cosas porque no lo sepa. Todo el mundo lo sabe todo, la mayoría de la gente lo sabe todo. La diferencia de las personas es las que lo hacen, las que sabiendo eso lo logran poner en práctica. No un día, ni dos, ni una temporada. Yo tengo una amiga que me llama y me dice que sepas que volví a hacer ejercicio. Y yo le digo siempre, yo no me he ido, ¿eh? Tú vos viste, pero yo siempre estoy esperando. O sea, y no importa que hagamos poco, no importa que un día no tengamos tiempo. La teoría del 1%, ¿eres capaz de ser un 1% de eso que tú sabes que te hace daño? ¿Eres capaz de tener una disciplina constante en ese autocuidado? Y entonces el autocuidado tuyo y el autocuidado de tu trabajo, de que tu trabajo salga bien. Ahora mismo la administrativa, bueno, pues no importa, lo dejamos para mañana o no le digas nada. Yo le dije, no, yo le dije que lo llamaba, yo lo llamo. Y yo quiero que mi trabajo salga bien. No lo hago porque nadie me ve. La cultura es cuando nadie te ve. La disciplina también es que, aunque no te guste, tú haces aquello que no tienes deseo, pero sabes que te toca. Yo siempre le digo a mi hijo cuando por la mañana va al colegio que tiene que ir y no hay deseo y hay frío, y digo, bueno, pero qué bien se siente uno cuando hace lo que no tiene ganas de hacer, pero sabe que le toca hacerlo, ese sentido, y después que recompensa, porque me he ganado a mí mismo. Entonces, el autocuidado asociado a la autorresponsabilidad es hacerse responsable, es hacerse cargo de mi salud, es hacerse cargo de mi productividad, es hacerme cargo, soy yo responsable. Fíjense, Eduardo, leeré tu artículo en LinkedIn porque me interesa mucho el tema. Yo pienso que vivimos en una sociedad donde nadie se hace cargo. No son las comunidades autónomas, no es el gobierno central, no la vacuna, no es Pfizer, siempre hay otro. Mi abuelo decía que si las copas fueran de cristal, nunca se romperían porque siempre había quien echarse. Y el hombre responsable, el hombre de autocuidado, asume responsabilidad. Como ahorita les puse la metáfora del Titanic, les pongo otra metáfora. Yo no sé si ustedes recuerdan en el 2012 aquel barco italiano, el Concorde, que encalló, ¿verdad? Y se murieron muchísima gente. Pero el capitán del barco fue uno de los primeros que cogió el bote y se fue. Y dejó aquello allí. Ustedes habrán visto que hay un proceso judicial que lo ha juzgado. Yo siempre pongo la metáfora del Titanic. ¿Qué hicieron los músicos del Titanic? Cantaron hasta el final.
hasta el que se hundió el barco. ¿Qué sentido de la responsabilidad? Yo tengo que estar aquí porque esta es mi responsabilidad. Y el del timón, él sabe que por su culpa o por su responsabilidad, ese barco se estaba hundiendo y se quedó ahí hasta el final. Entonces, qué difícil en nuestra sociedad educarnos en la responsabilidad. Me hago cargo. Si no entiendo algo, me hago cargo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo esta clase. Me tengo que preparar mejor. No pienso que a lo mejor, que es que Eduardo, que tú, que yo, que tú como profesor. Trato de ser mejor cada día y imitar a mi profesor, no que mi profesor sea como yo. O sea, hacerme cargo de mi ignorancia, de mi déficit, de mi genética. Yo tengo genética de gente que son infartados, a mí no me falta la vitamina B porque lo conozco. Mis ejercicios, me hago cargo. Pero cuando mi jefe me da una responsabilidad, me hago cargo, no pospongo mi responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el sentido último, ¿no? De construir empresas así, que fomenten trabajadores así, porque también eso es la ejemplaridad del líder, ¿no? Del jefe. Tú te haces cargo, eres capaz de pedir perdón, te haces cargo de que esa toma de decisiones es tuya, les puedes decir a los trabajadores, sabes delimitar qué es tuyo y qué es mío. Yo creo que eso, y eso, con la salud, con el trabajo y hasta con la familia, ¿verdad? Porque yo tengo aquí una chica empleada, tal, en mi casa, pero a las 8, cuando, aunque yo pudiera dormir porque yo empiezo a trabajar a las 9, a las 7, mi trabajo de papá no lo sustituye nadie. Eso es mío. Yo pudiera mandar a otra gente un día porque estoy en una reunión, pero es que a mí me toca el diálogo con él, compartir con él que no tiene ganas, compartir qué asignaturas tiene, aunque tenga el sueño del mundo que me acueste trabajando esta tarde. Esa es mi responsabilidad y no es delegable. Mira, Fidel, la autoridad se delega. Eso en psicología de dirección siempre se ha dicho, ¿verdad? Usted delega la autoridad. Eduardo, usted lo hace pero por la mí. responsabilidad no. La responsabilidad no. Y la responsabilidad con el cuidado de la salud de la empresa, eso no se delega. Y eso es imposible delegarlo. Y luego tengo el fruto, que mi hijo llega hablando, sí, de un actor que dijo, oye, si el profe hoy de literatura me dijo que si no te mueves no sientes tus cadenas. Yo, wow, viste, y no tenías ganas de ir al cole hoy por la mañana. Y viste con una frase de la profesora de literatura, ¿no? Y entonces, ese diálogo que yo tengo permanente con él, no lo puedo eludir, porque después los padres eluden el diálogo, hijo, no tengo tiempo, no me hable, y después que mi hijo tiene unos problemas, es que la contemporaneidad, y empiezo a echar culpa afuera. No, y de hecho me quiero poner dos aspectos. Uno, el otro día, bueno, hace otro día, perdón, porque el tiempo pasa muy rápido. Hace algunos meses vi una publicación en LinkedIn de un responsable de una agencia creativa, yo soy publicista de profesión, y decía, mira, yo estoy en una agencia espectacular, estoy disfrutando con mi trabajo, tengo unos compañeros espectaculares. Ahora mismo, que son las 9 de la noche, estoy en la agencia porque tenemos una campaña que terminar con un cliente espectacular, estoy disfrutando muchísimo, pero hoy no he visto a mi hijo y hoy para mí es un fracaso, ¿vale? Exacto, Entonces, claro, ahí cada uno juega con sus emociones, con su responsabilidad, ¿vale? Con sus prioridades. Exacto. Pero, y lo publicó, tipo, bueno, ese es mi sentimiento. Si puede ayudar a recapacitar a alguien, pues fantástico, ¿no? Al final es este sentido, este autocuidado emocional, ¿no? Que para eso nació Felicicat también, para poder expresar esta transmisión de mensaje, ¿no? Entonces, no sé, Pepe, yo quiero decir una cosa antes de cerrar. Fantástico. Solo una cosa rápida. Venga. No puedo estar más de acuerdo con Fidel. Obviamente, la responsabilidad es la palabra. Yo siempre he pensado que la palabra de hoy en el mundo de las organizaciones tiene que ser la responsabilidad, que tenemos que trabajar por una cultura de la responsabilidad. Ya hoy muchas organizaciones trabajan con el tema de la responsabilidad social corporativa, y obviamente la responsabilidad social corporativa es una manera de una vez y por todas de que las organizaciones sean realmente responsables de lo que hacen y de los impactos que generan en el mundo. Y obviamente esas organizaciones están compuestas por personas, por tanto, la responsabilidad no solamente es de la organización, es de cada una de las personas que conforman esa organización y que también de alguna manera hacen que las cosas se produzcan. Porque la contaminación la producen las organizaciones, pero la producimos las personas que tomamos las decisiones dentro de las organizaciones. O sea, que no se puede separar. Y que este tema de la responsabilidad, que acabas de darnos cuenta de cuál es nuestro papel y cómo podemos aportar realmente a la sociedad en que vivimos desde esa triple cuenta de resultados, que
la responsabilidad económica de nuestras organizaciones, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental son 3 aspectos que no podemos perder de vista en el mundo de las organizaciones. Por lo tanto, yo voy a terminar con una frase que leí de un libro o un artículo que decía: la cultura se desayuna a la estrategia. ¿Qué tal si ponemos a desayunar a la cultura con la estrategia? Yo lo digo, por eso es tan importante trabajar en la cultura, por eso es importante trabajar en las creencias, por eso es tan importante que los valores de nuestras organizaciones se trabaje para que la gente los comparta y se integren en las personas, porque si hacemos una estrategia que no esté alineada con la cultura, pues probablemente el fracaso esté asegurado. Y la cultura se va a comer a la estrategia y vamos a tener que, como digo yo, en vez de decir, nos vamos a tener que quejar en vez de celebrar. Y ahí, con esta frase termino mi impecable. idea. Y de hecho, una pequeña coletilla que es esta cultura, no esperemos a fomentar esta cultura cuando el talento joven llega a una empresa, sino a fomentarla en la educación, a los más pequeños. ¿De acuerdo? Porque, exacto, no, totalmente. Bueno, aquí he visto, por suerte, gente del sector educativo, las aulas, ¿no? las clases, pues las típicas clases con las sillas, los pupitres, ¿no? Esto no ha cambiado nunca y sigue sin cambiar. Entonces, debemos hacer que la gente trabaje en aulas mucho más abiertas, mucho más creativas, con pizarras, con sofás, con luz, ¿no? Entonces, ahí estaríamos otro webinar, ¿no? Pero haremos Otro webinar. Espacios de trabajo, realizaremos webinars de RSC también, webinars sobre salario emocional. Todo esto que hemos hablado junto con Fidel y Pepe, esto es como el episodio 0 de estos 12 episodios. Vamos a ir una temática tras temática y vamos a profundizar, así que bueno, hasta aquí el webinar profesional de hoy. Agradecer enormemente la aportación y la presencia de Fidel y Pepe. Muchas gracias a los dos, sois geniales. Muchas gracias a ti, Edward, por comprar estas ideas de que podamos aportar y que podamos ayudar y lo que siempre digo, vamos a estar invitando a muchísimos profesionales que están haciendo esto en las empresas para que cuenten sus experiencias y para que nos puedan decir qué están haciendo y obviamente también reflexionar de qué podrían hacer y qué cosas nuevas podemos hacer para mejorar, como dice Fidel, para mejorar las organizaciones en las que vivimos, para de alguna manera acabar de modernizar nuestras organizaciones y no seguir arrastrando los paradigmas que Fidel describió de una manera tan clara. Les mando un fuerte abrazo a todos los amigos, a toda la gente que está ahí. Y estén atentos que cada fin de mes les va a llegar la invitación para un seminario de este tipo. Pide, cierra, despide. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Encantado de conocerlo y saludos para todos. Igualmente, gracias a las 30 y poco personas que han seguido ahí aguantando. Oye, si quieren hacer preguntas, no es el momento, pero manden preguntas porque la verdad que nos quedamos un poco así. La gente tenemos que cortar en algún momento. No sé, Eduard, si tú crees que se puede hacer alguna pregunta o alguien puede decir algo para darle un poco de vidilla a esto, aunque después si lo tienes que editar y te es muy largo, pues editas la parte que más... si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere abrir el micrófono y decir algo que sintió en esta conversación, qué resonancias ha tenido para ustedes lo que hemos dicho. Porque es un tema complejo, no es un tema fácil. Muy genérico, pero sí, no. Y gracias por las felicitaciones que estamos recibiendo por el chat. Si alguien quiere aportar, adelante, ¿eh? Estamos ahí. Venga, Valentín, ¿alguna idea? Simplemente agradecerle y que además de aplicarlo a las empresas, como dijo Edward, también se aplica a la familia, porque toda esta situación, la empresa más grande que hay en nuestra sociedad es la familia, la organización mayor. Somos un sistema grande, macro, y el micro comienza en esos seres que creamos, esas relaciones desde que nos unimos en la pareja y luego vamos creando nuestros hijos, como en el caso de Pepe, por ejemplo, y como el mío y muchos demás. Así que creo que se puede aplicar a mucho y le pido permiso así en público a ustedes de que si puedo compartir una vez que lo suban a YouTube, compartirlo en mis páginas, este taller para que la gente pueda también verlo y disfrutarlo. Esto es democracia, democrático total, hermano.
pues La idea es llegar a éxito mucha gente y que todos nos podamos convertir en y un promotores de estas saludo ideas. bien caluroso desde Puerto Rico a todos ustedes, especialmente a la gente que hacía tanto tiempo yo no me reunía con gente multinacional como se está pasando en esta actividad tan bonita. Gracias. Muchas gracias, José. ¿Alguien ¿Alguna más? pregunta, Paqui? ¿Alguna pregunta? Los amigos que hay por ahí tienen alguna cosa que preguntar. Veo que está Carlas, un amigo de SADE. O sea, que hay mucha gente aquí conocida. ¿Alguna cosa que sobre todo para que no se queden con la sed de compartir alguna idea? Porque hemos hablado muchas cosas y son muy polémicas. Edward. Ahora. No, yo afirmar, ¿no? O confirmar, porque antes me ha salido un sí así, que he sido yo. Tenía el micrófono abierto. Porque el autocuidado yo creo que sí que empieza con el autoconocimiento, ¿no? Y al revés también, es como un poco un ciclo aquí, ¿no? Me cuido, me conozco y si me conozco, sé cómo soy, sé qué necesito, entonces me cuido y si me cuido me voy a conocer un poco más, ¿no? Yo creo que es como hay un círculo virtuoso. Eso, que no me sale. Y por Y bueno, y gracias, porque muy interesante y bueno, yo soy seguidora ya de... Bueno, que sepas que Paqui forma parte de las personas con las que estamos montando este proyecto. Bueno, Fidel también, obviamente, que es líder en todo el proceso que estamos siguiendo. Paqui también, con la que venimos trabajando y nada, Paqui trabaja mucho el tema corporal y sí, vamos a hacer un mix ahí que ojalá que las organizaciones que trabajan el talento apuesten por este tipo de programas para ayudar a sus empleados. Una cosita, me habéis puesto Paqui Reyes y yo Reyes soy, pero soy Borja, soy Paqui Borja, no Paqui Reyes, no sé. Me habéis puesto ahí un Reyes. Soy Paqui Borja Reyes, ¿no? Pero Reyes, bueno, queda como muy artístico, pero no. Quizás era subiste el linaje, Paqui. Sí, Borjas, Paqui Borja, no sé cómo sale ahí, pero bueno, soy yo. Bueno, Edu, ya veo que la participación no se arranca, pues despide tú que eres el líder de este evento. Pues nada, que es el primero de muchos y que muchísimas gracias por la confianza y que, bueno, les animo a seguir los blogs, los contenidos, porque al final todos somos creadores de contenidos, no solo Felificat, Chico Bienestar y CEP, sino todos los que estáis aquí, todos somos creadores de contenidos y debemos compartir este conocimiento para que llegue al máximo número de personas y organizaciones, ¿no? Porque al final queremos trabajar a gusto, queremos disfrutar con el trabajo y queremos, bueno, conciliación y todo lo que rodea pues este bienestar, ¿no? Este clímax que es la felicidad, ¿no? Nada más, agradeceros una vez más la presencia, especialmente a Fidel y a Pepe, y nos vemos muy pronto. Y próximamente recibiréis la invitación para febrero, ¿de acuerdo? Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, Xavier. Gracias, hasta luego, gracias Fidel, gracias Edward, gracias a todos los amigos. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias, buenas noches, felicidades. Gracias. Chao. Un beso. Gracias. Ahí nos quedamos como los músicos del Titanic. Felicitaciones, Pepito. Un abrazo a los amigos. Chao. Chao, Pepe. Pero vamos a parar la grabación.